de la asignatura de materiales de construcción. El tema de hoy es materiales compuestos. En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso y rendimiento a alta temperatura. Los materiales son compuestos cuando cumplen las siguientes características. Están formados de dos o más componentes, distinguibles físicamente y separables mecánicamente, que presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfase. Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes. No pertenecen a los materiales compuestos aquellos materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se cambia la composición de las fases presentes. Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo, en la industria de los metales, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan a la corrosión y al desgaste. Propiedades estas que rara vez se dan juntas. A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su costo, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad de los materiales. La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente, pero algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. La estructura de los materiales compuestos. Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, todos se pueden distinguir en las siguientes fases. El agente reforzante es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental a la hora de definir las propiedades mecánicas del material. La fase matriz o simplemente matriz, que tiene un carácter continuo y es responsable de las propiedades físicas y químicas, además de que transmite esfuerzos al agente cortante. También lo protege de la cohesión del material. Entre la clasificación de los materiales compuestos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los materiales compuestos reforzados con partículas, que están compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersas, discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz blanda y dúctil. Tipos que son compuestos endurecidos por dispersión, compuestos con partículas propiamente dichas. Los compuestos endurecidos por dispersión tienen una partícula de tamaño muy pequeña y a temperaturas normales están compuestos. Esos compuestos no resultan más resistentes que las aleaciones, pero su resistencia disminuye inversamente con el aumento de la temperatura. Su resistencia a la termofluencia es superior a la de los metales y aleaciones. Sus principales propiedades son que la fase es generalmente un óxido duro y estable, que el agente debe de tener propiedades físicas óptimas. No debe de reaccionar químicamente el agente y la fase, y deben unirse correctamente los materiales. Estructurales están conformados tanto por composites como por materiales sencillos y sus propiedades dependen fundamentalmente de la geometría y de su diseño. Los más abundantes son los laminares, los llamados paneles sándwich. Los laminares están formados por paneles unidos entre sí, de tipo adhesivo u otra unión. Lo más usual es que cada lámina esté reforzada con fibras y tenga una dirección preferente, más resistente a los esfuerzos. De esta manera obtendremos un material isotrópico, uniendo varias capas marcadamente anisotrópicas. Es el caso, por ejemplo, de la madera contrachapada, en la que las direcciones de la máxima resistencia forman entre sí ángulos rectos. Los paneles sándwiches consisten en dos láminas exteriores de elevada dureza y resistencia, normalmente plástico, incluso aluminio, separadas por un material menos denso y menos resistente, polímeros espumosos, cauchos sintéticos, madera o cementos inorgánicos.
Estos materiales se utilizan con frecuencia en la aeronáutica y en la fabricación de condensadores eléctricos.